Ok, hermanos, entonces los voy a invitar a primero acompañarme en oración para poner este tiempo en manos del Señor. Así que vamos a decirle, Señor, gracias por esta tarde y gracias por la bendición de estar en este culto de oración, Señor. Damos gracias por todos los hermanos que están aquí ya y por los que vienen en camino, Señor, así como los que no nos van a poder acompañar y los que están de viaje, Señor, que usted cuide de cada uno de ellos. Ponga, Señor, sus palabras en mi boca y que lo que yo hable, Señor, no esté fuera de su voluntad, Señor, ni esté fuera de su palabra, Padre. En nombre de Cristo Jesús, ahora. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el pasaje que veíamos durante este último par de semanas, que va a ser el último capítulo de la carta a los Gálatas, que es el capítulo 6. Hoy vamos a estar en los versículos del 7 hasta el final. Vamos a terminar ya con esta carta, en la que ya hemos estado por varias semanas. Y que bueno, vamos a repasar un poco. Si recordamos, esta carta está dirigida a varias iglesias en la provincia de Galacia, que es parte del Imperio Romano. Y bueno, no sé cuántos de ustedes les gustan los deportes, ¿verdad? Espero que sean la mayoría por salud, pero ya que estamos hablando de Pablo, yo siempre me lo he imaginado como alguien que si estuviera vivo hoy en día, aparte de su ministerio, probablemente estaría muy metido en todo lo que es DAZN, ESPN, todo este tema de los deportes. Porque vemos en la Biblia que esa era una de sus aficiones. Vemos que él hace muchas referencias a las carreras. De hecho, preparando este estudio me percaté que en 1 Corintios 9:26 incluso hace una referencia al boxeo, lo que es bastante interesante. Y bueno, estas referencias dejan entrever que bueno, probablemente Pablo tenía este tipo de aficiones. Y bueno, en ese tiempo, si nos ponemos en el contexto histórico, ya eran bastante populares los Juegos Olímpicos entre la nación griega, y pues era bastante normal que Pablo tuviera este tipo de aficiones. Yo por mi parte, yo también he tenido una afición por el deporte desde pequeño. En mi caso particular, yo crecí apoyando el equipo de mi padre, que así es como usualmente aprendemos a apoyar algún deporte, ¿verdad? Algún equipo. Entonces siempre ando bien identificado, con mi camiseta del Saprissa Costa Rica, por supuesto, y que por cierto hoy ganó, ¿verdad? No lo puedo ver porque fue durante esta madrugada, pero eso hace que yo me enorgullezca, que yo me gloríe por ser aficionado. Me siento aún más identificado. Esto suele ser el caso con cualquier equipo deportivo que seguimos. Y está muy bien identificarse con un equipo deportivo y demás, tener esta afición, pero vamos a trasladar esto a la vida cristiana. ¿Dónde nos estamos identificando nosotros? ¿En qué nos estamos gloriando? Si yo llevo puesta la camisa de mi equipo deportivo, también estoy llevando puestos los distintivos de la familia del Señor. Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. Vamos a leer el pasaje rápidamente. Primero, los primeros dos versículos, vamos a leer que Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es bastante claro Pablo en lo que está diciendo aquí. Primero que todo, vamos a recordar una vez más que esta es una carta dirigida a la iglesia. Esta no es una carta que vaya dirigida a incrédulos. De hecho, como les comentaba la semana pasada, es una serie de iglesias, que incluso hay una que se llama Antioquía de Pisidia, que no es la misma Antioquía donde salen Pablo y Bernabé. Y este pasaje inicial nos lleva a una pregunta que me pasó dando vueltas en la cabeza. Dice: el Señor puso en nuestras manos una salvación muy grande. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ella? Porque si nos está diciendo que no sembremos para la carne y se lo está diciendo a cristianos, es muy válido que nosotros mismos nos preguntemos esto hoy en día. Si somos parte de la familia del Señor,
aunque sea un poquito, le conocemos. Me encantó esta alabanza que tuvimos hoy. Muchas gracias, Michael, por traerla. Y vean todos los atributos que decía de Dios. Es todopoderoso, este es el Dios que adoramos, venció la muerte. Sí. Entonces, si algo sabemos de este Dios y ya hemos contemplado a través del relato bíblico de lo que es capaz, o al menos una pizca de lo que Él es capaz, tenemos que ponernos en razón y decir que nuestras excusas con Él van a ser vanas. Hermano, usted me puede engañar a mí, usted se puede engañar a usted mismo, pero a Dios nadie le burla. Estamos hablando de un ser omnisciente, que todo lo conoce. Nuestras excusas a Dios le van a importar bastante poco el día que estemos frente a frente. Si es que llegamos y decimos, Señor, pero es que no tuve tiempo. Señor, pero es que había mucho que hacer en el trabajo. Señor, pero es que el tráfico, pero es que el gobierno. Señor, pero es que vivieras con el perro, con el gato. Ninguna de esas excusas le va a importar mucho que digamos al Señor. Y si pretendemos llegar con ese tipo de excusas delante del Señor, sí tenemos que cuestionarnos que si tenemos el ego tan inflado como para creer que le vamos a poder ver la cara al Dios que creó todo. Si pensamos en el universo como es de complejo, este Dios fue quien lo ideó en un momento. A este Dios no le podemos pasar una excusa ni fácil ni difícilmente, simplemente no se la podemos pasar. Así que, siendo así las cosas, no podemos pretender llegarle a Dios con excusas de por qué sembramos para la carne. Y si vemos esta carta, si vemos el versículo 1 del capítulo 6, dice Pablo, hermanos, y más adelante en el versículo dice, vosotros que sois espirituales. Esto nos da el indicativo de que no solo está hablando de Pablo a la iglesia, también le está hablando a un grupo de hermanos que no son recién convertidos, son hermanos que ya tienen cierta madurez en su vida cristiana. Así que el apóstol ya a este punto está esperando ver cierto fruto de parte de las iglesias en Galacia. Pero por alguna razón hay cierta dificultad para que esto sea así. Y les tiene que recordar a todos ellos cosas que a Pablo le parece que son básicas. Porque ¿cómo nos vamos a llamar cristianos si andamos en las obras de la carne? Vamos a poner un ejemplo contemporáneo. Que estamos sembrando nosotros, por ejemplo, horas de trabajo. Estamos sembrando likes, vistas en redes sociales. O estamos sembrando para el espíritu. Y ojo, no digo que no haya que trabajar. No le estoy diciendo que vaya, cierre su cuenta de Instagram. No. Pero lo que sí digo es que hay que tener cuidado con dónde estamos sembrando. Vamos a ver y examinémonos a ver si es que el trabajo o el entretenimiento se están convirtiendo en un ídolo. Y un ídolo no es necesariamente una estatua que vengo y me postro ante ella, no, simplemente cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Incluso si tenemos una versión incorrecta de Dios, estamos creyendo en un Dios que no está aquí en la Biblia, estamos creyendo en un ídolo. Entonces, hay que tener cuidado que estas cosas que son de la carne no vayan a ocupar el lugar de Dios. Por ejemplo, a mí me encanta un atributo de las aplicaciones de Meta, digamos Facebook e Instagram. Esas dos aplicaciones tienen un temporizador que te muestra cuánto tiempo diario y más o menos la media del tiempo que estás pasando en las redes sociales. Eso pues da para que nos sentemos y digamos, ok, estoy pasando 1 hora diaria en Instagram, estoy pasando por lo menos media hora en la palabra de Dios y orando por lo menos.
es algo que vale la pena que nos cuestionamos. Y a mí personalmente no me queda duda de que más adelante el Señor va a utilizar estas estadísticas para demostrarnos una cosa o dos. Y es que cuando andamos en el Espíritu, como aprendimos la semana pasada, ya hemos sido sellados por Él. Y nos ha sido conferido el poder para poder derrotar a la carne, para poder derrotar a nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es buenísimo porque a nosotros nos edifica. Pero hay un segundo componente en esto que lo leemos en 2 Corintios 3:2. Se nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo directamente está diciendo que nuestro testimonio es la prueba del trabajo hecho en nosotros por el Espíritu Santo, pero también en este caso por Pablo y todos sus compañeros de ministerio. Hermanos, estamos en un país donde muchísimas personas difícilmente van a abrir una Biblia, por más que les insistamos, por más que les roguemos y les expliquemos de qué se trata. Estamos en un país donde simplemente eso probablemente no suceda con muchas personas. Así que el testimonio que podamos dar, la vida cristiana que podamos llevar, es la prueba y la herramienta que puede utilizar el Espíritu Santo para atraer a muchas personas a Cristo. Así que aquí también está la importancia de por qué tenemos que sembrar para el Espíritu. Y nos hace cuestionarnos. No vale la pena de verdad estar plenamente identificado. Si andamos en las obras del Espíritu y tenemos este distintivo bien puesto, ven lo que va a suceder. Porque de verdad, si una persona se me acerca y me dice: ah, sí, mira, yo soy de tu país, yo soy de Costa Rica, pero le empiezo a notar un cierto acento distinto, y de repente me suelta un sonoro: nah, guarachamo. ¿Será que se lo voy a creer? Muy probablemente no. De la misma manera, nuestras obras, si bien no son las que determinan nuestra salvación, sí son nuestro distintivo. Son esa prueba de que el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en nosotros. Y además, otro tema sobre esto de sembrar para el Espíritu. Ya vemos que primero es edificación para nosotros, segundo es testimonio para los demás, pero tercero, y probablemente lo más importante, se nos dice en Romanos 12:1, la segunda parte del versículo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice culto racional, utiliza la palabra lógicos en griego. Lógicos quiere decir que es la manera correcta de alabar al Señor. Y si le ponemos atención al Antiguo Testamento, ¿cómo eran esos sacrificios que eran aceptos al Señor? Cuando Él pedía un cordero, pedía que fuera idealmente el primogénito y sin mancha. Perfecto, tenía que ser. Incluso si vemos también a la hora de ordenar un sacerdote, también tenía que ser impecable. Así que si nos vamos a presentar de una manera que sea agradable a Dios, solo puede ser en santidad. Y esta vida en santidad significa acercarnos cada día más a la semejanza de Cristo. Y en Mateo 16, del 24 al 28, lo leo para ustedes, para que no lo busquen, dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De nuevo, si vamos a dedicar nuestra vida a las obras de la carne, no nos va a aprovechar de nada. Muy, muy importante dice aquí: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, lo que estamos sembrando para este mundo verdaderamente va a poderle dar algo a Dios.
que pueda equivaler a nuestra salvación. Y bueno, esto que es lo que nos habló el hermano Jesús la semana, bueno, este domingo que pasó, que viene el Señor por nosotros y vamos a ser juzgados también por nuestras obras. Y esto puede ser, bueno, como diría mi mamá, podría ser en 10 años, podría ser en 5 años, o puede ser dentro de un rapto. Y esto, bueno, en teoría son buenas noticias para nosotros, porque es nuestro gozo, es nuestra gran ilusión estar con el Señor, poder disfrutar la eternidad con Él. Pero nos hemos puesto a pensar qué va a pasar cuando nos pida cuentas de qué hicimos con nuestra vida cristiana. El Señor nos dio dones y talentos que Él espera de nosotros que utilicemos para su servicio, como más o menos lo que se nos dice en la parábola de los talentos. Pero lo que hay que preguntarse es, esto que Él nos ha puesto a disposición, ¿lo estamos utilizando para su servicio? Los hermanos que saben tocar un instrumento musical, ¿lo están aprovechando aquí o están saliendo al mundo para tocar una música que no edifica a nadie, que no alaba al Señor? Y así con los demás talentos. Solo utilizo el de la música porque es el más claro, el más evidente, pero pongámonos a pensar, ¿queremos ser unos cristianos de 7, de 6, así un acto? ¿O queremos llegar ante el Padre y ser unos cristianos de 10? ¿No? Hay que cuestionarnos si simplemente queremos cumplir por cumplir, o si queremos llevar la excelencia, queremos ser ese sacrificio santo y agradable al Señor. Porque al final, si dedicamos nuestra vida a hacer obras que no edifican, como dice la palabra, vamos a ser salvos, pero así como por fuego. Dirían en mi país, dejando los pelos en el alambre. Y si venimos hablando de personas que están sembrando para la carne a gran escala, el versículo 11 es un fuerte llamado a atención. Leemos que dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, Pablo aquí está implicando que probablemente tenía a alguien que estaba escribiendo por él, pero que en este momento él se está saliendo de la rutina habitual, él mismo escribiendo y poniéndolo en grande. O sea, yo me imagino que en esa página, mínimo, la mitad de la página la utilizó para ese versículo. Si hubiera tenido Word, probablemente lo pone en letra más grande, en rojo y en negrita. Porque el enfoque del pasaje es que pongamos atención a los hermanos, o podemos entrecomillarlo un poco, a los que están haciendo algo que en griego se dice iu prosopeo. Y esto se refiere a quien quiere quedar bien con todo el mundo. Estas personas están obrando por la carne, los que habla aquí en Gálatas, y toda la idea de ellos es recibir la aprobación del público, recibir los aplausos y ser ellos quienes brillan. En su mente, si pues reciben la aprobación de Dios, pues bienvenido sea, pero no es lo principal para ellos. Aquí vamos a entrar un poco dentro del contexto de lo que se está viviendo en esta época. Estos hermanos, a los que anteriormente en la carta se les llama judaizantes, son unos judíos, digamos que creyentes en Jesucristo, y que buscan, lo que les digo, y prosopeo, o sea, quedar bien con todo el mundo, tanto con los judíos como con los cristianos, eventualmente. Así, en otras palabras, eran como unos agentes dobles. De esta manera ellos buscaban quedar bien con los judíos, implantando en la iglesia la ley ceremonial de Moisés. O sea, querían que la gente se circuncidara, que se guardara el Shabbat, etc. Pero al mismo tiempo querían quedar bien con los cristianos, predicando a Cristo. En este momento los judíos están con un odio irracional hacia la iglesia, porque la iglesia ignora por completo la ley ceremonial. De hecho, por esta misma razón, los judíos aborrecen a Pablo, y ese dejar de lado la ley ceremonial fue la mera razón por la cual persiguieron y mataron a Jesucristo. Pero estos hermanos, conscientes de ellos, dicen: bueno, vamos a implementar esto, pero a la vez vamos a seguir predicando a Cristo, según sus planes, según su lógica. Y si no hay fallas en ese plan, ni va a haber problemas con los judíos, ni va a haber problemas con los cristianos. Así que pues
todo bien, nadie nos va a perseguir y vamos a estar a salvo. Sin embargo, lo simpático de este plan, que falla, es que al predicar a Cristo, estos judaizantes están dejando de cumplir la ley. Y me parece que es muy claro que el único objetivo de ellos, pidiéndole o exigiéndole a la iglesia que cumplan con la ley, era darse golpes por el pecho y decir: yo fui el que hizo a esta iglesia acatar la ley. Ese tipo de orgullo era el que los movía. Y vamos a ver, ya los tenemos identificados, ya sabemos cómo se comportan y qué motivaciones son las que tienen al servir. Y ok, listo, ya muy bonito, ya lo señalamos a ellos, ahora nos toca a nosotros. Entonces, ¿cómo aplica esto a nosotros hoy en día? Verdaderamente prestando atención a nuestras motivaciones. La semana pasada les decía que la ley de Cristo es muchísimo más radical que la de Moisés. Porque la ley de Moisés, bueno, si recordamos al inicio del Nuevo Testamento, ¿qué está pasando? Que la gente viene, hace el sacrificio, viene sin sacrificio, lo compra a la entrada del templo, pum, sacrificó, salió, listo. No hay ningún cambio y no importa, estoy cumpliendo. Pero la ley de Cristo es diferente porque te examina hasta lo profundo del corazón. Examina tus intenciones, y lo que decía el versículo 7, Dios no puede ser burlado. Así que hay que examinar las intenciones del corazón. Por ejemplo, si hoy yo estoy aquí nada más con la intención de decir: es que qué bonito que predico, qué bonito que hablo en público, y no es mi intención edificar ni bendecir a nadie, el Señor va a examinar eso, va a escudriñar mi corazón, y más temprano que tarde me va a pedir cuentas por ello. De esa misma manera, cada uno de nosotros tiene que ser intencional a la hora de servir al Señor. Sea el ministerio que sea, tenemos que estar siempre conscientes de que hacemos las cosas para el Señor y no para los hombres. Y de esta manera hacerlo con excelencia y con el corazón correcto. Y de esta manera, pues, evitar que nuestro ministerio termine siendo como el de los judaizantes. Porque simplemente imaginémonos que se escribiera una carta sobre la iglesia en estas fechas y se diga: no, es que no sean como el hermano Mario, que se para ahí al frente nada más para que lo vean y quede grabadito. Y Pablo tiene una posición bastante firme con respecto al comportamiento de estos judaizantes. Y es que a él para nada le interesa el aplauso de los hombres, a él para nada le interesa ser reconocido. De hecho, él dice, porque en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí deja claro que ese tipo de alabanza o aplauso no le interesa en absoluto. Incluso también en su momento dice que hay algunos que dicen que soy de Pablo, otros que dicen que son de Apolos, pero ¿qué es lo que dice Pablo al final? Ni el que riegas uno, ni el que riegas algo, ni el que ciegas algo, sino es el Señor el que da crecimiento. Pablo mismo dice: yo no soy nada, simplemente soy un siervo. Y él mismo da ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud. Y deja claro a los judaizantes como a los demás que ya esto realmente no importa. Y también que esas divisiones de que judío o gentil ya quedaron clavadas junto con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Si vemos en Romanos 11:7, Pablo está afirmando que nosotros como iglesia estamos siendo injertados en Israel. Estamos siendo agregados al pueblo de Dios, y por eso es que en el versículo número 16 de nuestro texto está hablando del Israel de Dios. Es porque es el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a ellos se le va a agregar a la iglesia. Así que bueno, ya sabemos exactamente qué es lo que no hay que hacer, ya estuvimos viendo qué tipo de actitudes. Así que, entonces, que sí, cómo dirigirnos. ¿Qué es esto que nos está enseñando Pablo? Lo que verdaderamente importa es que nos gloriemos nosotros únicamente en la cruz de Jesús. No se trata de gloriarse de que, vea qué bien, cómo le enseño yo a los niños, qué montón aprenden conmigo. No se trata de gloriarme yo mismo, sino
gloriarme solo en la cruz de Cristo, porque en la cruz Jesús logró muchas cosas, no solo derrotar a la muerte y a Satanás, sino que Él también acercó la salvación tanto a judíos como a gentiles. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Veamos que en esta situación, Pablo nos está diciendo que trabajemos juntos como un solo cuerpo. Nos dice Pablo, que paz y misericordia a los que anden conforme a esta regla. Se está refiriendo a lo que acaba de decir, en que ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, sino lo que hay es una nueva creación. Así que es importante que aprendamos a trabajar juntos como hermanos. Y esta iglesia, de hecho, es un muy bonito ejemplo. Anoche, sacando cuentas así muy rápidamente, conté 17 nacionalidades que están representadas aquí. E incluso en el pasado hubo personas de otros 2 países que ahora ya no están. Entonces, vean que somos de culturas muy distintas, incluso de países donde se habla otro idioma que no es el español. Y es una gran y muy bonita oportunidad para que aprendamos a trabajar juntos como hermanos. Y bueno, esto es algo que siempre digo, y ya aquí a más de un hermano se lo he dicho, que aquí donde nos vemos, todos vamos a compartir juntos la eternidad. Así que bien haríamos en aprender a amarnos desde ya. Aquí no hay cabida para egos y no hay cabida para divisiones. Y estas discusiones, según leemos en el versículo 17, a Pablo ya lo que le parece son molestias. Pablo ya simplemente es como ya, déjense de tonterías. Ya la semana pasada habíamos hablado que esta carta la escribe alrededor de sus 45 o 50 años, así que ya no está en una edad para estar discutiendo por chiquilladas. A él le parece que esta ya no es una discusión que sea digna de su tiempo, y lo dice porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él dice, yo ya estoy aprobado y sellado como un cristiano. Si ya no estoy para estar pensando en estas cosas que son divisiones de niños, sino que estoy enfocado en que trabajemos como un solo cuerpo. Así que, hermanos, el reto para nosotros es trabajar juntos y de corazón para el Señor, que es el que examina y conoce nuestros corazones según su infinito poder. Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por esta tarde. Señor, gracias por la bendición de poder reunirnos, Señor, y por poder estar escudriñando un poco su palabra. Señor, gracias por los hermanos que han podido estar aquí hoy con nosotros, Señor, y pedimos por esta oración que vamos a tener, Señor, porque usted dirige